tardes a nuestra comunidad educativa del Colegio Bosque de Alerce, en especial a nuestros padres y apoderados. Hoy nos reunimos para conversar sobre un tema muy importante que es la salud mental y el cuidado de conductas suicidas de nuestros jóvenes o niños. Y para ello hemos invitado a la psicóloga Jennifer Fan y también nos acompaña nuestro inspector general, don Mauricio Mancilla. ¿Cómo podemos proteger la salud mental de nuestra comunidad educativa? Cuando hablamos de salud mental, no necesariamente interpelamos a los profesionales del área. El rol de la escuela toma una importancia muy relevante porque nuestra institución entrega apoyo y asistencia a la familia y a los alumnos. Por lo mismo, es nuestro deber procurarnos del bienestar de la comunidad educativa. La coordinación entre las instituciones es de fundamental apoyo, exclusivo y pertinente para nuestros alumnos. El Colegio Bosque de Alerce, atendiendo esta necesidad, cumple el rol de protección, generando alianzas con profesionales e instituciones de manera de apoyar a cada uno de nuestras familias. Para hablar de este tema, presento a la psicóloga Jennifer Fan, quien nos va a dar una charla para nuestros padres y apoderados. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar compartiendo con ustedes hoy día en la tarde. Y bueno, esperar que les sirva, que sea de bastante ayuda, por lo que sé, ustedes están ahí en el colegio tratando de apoyar en todo lo que se puede a los padres y apoderados. Entonces la idea es que este espacio sirva para eso, precisamente para resolver algunas dudas y podamos conversar respecto a este tema tan importante que es la salud mental en la familia y especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Así es que ahora yo les voy a compartir una pequeña presentación para que podamos comenzar a hablar al respecto. Yo les voy a pedir ahí que me ayuden un poquito a ver si se ve bien, porque yo dejo de verlos a ustedes. Entonces, que me cuenten ahí cómo está. Aún no se ve. ¿No se ve? Sí. Vamos a dar tiempo un ratito. Sí, los apoderados tienen un poquito de paciencia también. Como decía el tío Alfonso, vamos a buscar siempre estrategias como colegio para poder ayudar a los estudiantes, a nuestros alumnos y alumnas a poder sobrellevar el tema de la psicología, ¿cierto? Y en el sentido de también esta pandemia en la que estamos viviendo, que todos tenemos que acomodarnos a un nuevo ritmo de trabajo, así que apoderados, cuenten con nosotros para todo ese tipo de situaciones. Dejamos entonces a Jenny, que ya ahora sí se ve la proyección. ¿Ahora sí se ve? Además, sí, ahí sí. Y además comentar a los apoderados que pueden realizar sus preguntas. El tío Mauricio va a estar leyendo las preguntas y obviamente la invitada de hoy les va a responder a cada una de sus inquietudes. Perfecto. Ya. Entonces, la charla de hoy día se llama Salud Mental y Prevención de Conductas Suicidas, una mirada desde la psicología positiva. Cuento un poquito de mí. Yo soy licenciada en psicología, tengo un diploma en dirección y gestión de empresas y hoy en día soy especialista en psicología positiva o psicología del bienestar, ¿ya? La psicología positiva busca conocer las condiciones específicas en las cuales los seres humanos dan lo mejor de sí, van logrando mejores condiciones de vida y disfrutan realmente lo que es esta experiencia humana, a diferencia de la psicología tradicional, que en sus diferentes campos tiende a ocuparse más desde las condiciones de lo clínico, ¿ya? O a través de los temas de patología y todo eso. Entonces ahora vamos a conversar un poco de cómo está el panorama de la salud mental en el mundo, ¿cierto? También qué es lo que pasa en América Latina, qué es lo que pasa en nuestro país, para poder tener una idea general respecto de cómo está esta situación y qué podemos hacer, ¿ya? Vamos a conocer el tema de la depresión y el suicidio, y además profundizar en lo que es la psicología positiva y qué recursos nos pueden entregar para poder prevenir este tipo de situaciones que son tan lamentables. Entonces, el panorama actual de la salud mental tiene que ver primero con el entender qué es la salud mental o el sentido de la salud en general. Y la OMS nos define como un estado de completo bienestar físico, mental y social,
no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, ¿ya? Entonces, antiguamente el panorama de la salud era simplemente lo físico. Hoy día, y hace bastante tiempo atrás, afortunadamente hemos ido ampliando este concepto, esta mirada de salud, por lo tanto incluye también nuestras emociones, lo que pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con el entorno. Contarles un poco que hay bastante investigación al respecto, sobre todo con lo que tiene que ver con la satisfacción con la vida. Si nosotros nos damos cuenta, al hacer un paralelo entre los trastornos de salud mental que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, en fin, van restando nuestra satisfacción con la vida. Por lo tanto, el conocer primero cómo estamos, qué tan satisfechos nos sentimos es súper importante para poder tener un marco general. En esta escala encontramos que desde 0, ¿cierto?, que es la satisfacción muy baja, a 10, que es una alta satisfacción, en el mundo en general encontramos muy pocos países, que de hecho yo no alcanzo a ver ninguno, ¿cierto?, que tenga una escala de un nivel de satisfacción de 10, ¿ya? Lo más cercano que se puede ver es la escala entre el 7 y el 8, que tenemos países como Australia, como Estados Unidos, ¿cierto? Y de ahí vamos viendo que en América Latina la situación ya empieza a ponerse un poquito más diferente, entrando a un promedio de bienestar entre 5 y 6 más o menos. Lo mismo ocurre, y ahí se va empeorando con la situación que es lo que pasa en África, y particularmente en nuestro país, en Chile, encontramos un nivel de satisfacción moderado que es de 6 a 7. ¿Ya? Así que en términos generales, obviamente nosotros quisiéramos estar mejor, sin embargo, no estamos dentro de los peores países que deberían estar en color rojo o naranja, como es lo que vemos aquí en situaciones donde hay países que están en guerra o tienen muchas precariedades, etc. Así que esta información es recogida desde el Informe Mundial sobre Felicidad. Ya. Entonces, conociendo que nuestros niveles de satisfacción con la vida son, digamos que en términos promedios, son moderados, la tasa de suicidio también es un indicador sumamente importante para ver qué tan bien nosotros nos encontramos con nuestra salud mental, ¿ya? Y si nos fijamos acá, vemos que Chile ha tenido una curva relativamente variable, ¿ya? Que parte así como en el ratio de 10, y aquí tiene un alza en el 2010, donde significa esto que en ese periodo hubo un aumento de suicidios en Chile, y desde ese periodo hasta el 2016 más o menos, que es hasta cuando contamos con estas cifras a nivel global, se presentó un panorama de caída, ¿ya? Pero si nos comparamos también con algunos otros países de América Latina, Chile tiene un menor indicador versus Bolivia, por ejemplo, o Cuba, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de suicidios en nuestra zona. Así vemos que el país que tiene mejor tasa de indicador de suicidio, encontramos a Suiza, y Estados Unidos también se encuentra bastante mejor. Y ahora, ¿qué pasa con los indicadores de suicidio respecto a la diferencia de géneros? ¿Ya? Las investigaciones dicen que las mujeres tienden a tener mayor cantidad de suicidios, o sea, perdón, de consultas por salud mental y diagnósticos de depresión. Sin embargo, a la hora de concretar la acción del suicidio, la mujer tiende a hacerlo menos. Por eso es que el gráfico lo encontramos con una línea más abajo que lo que corresponde al nivel de los hombres, ¿ya? Inclusive podemos ver que esto nos indica que la cantidad de suicidios en el género masculino ha ido aumentando, en tanto lo de las mujeres se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo. Y la diferencia entre ambos sexos es mucho más alta, bastante más preocupante en realidad, porque si los hombres consultan menos que las mujeres y se suicidan más, entonces quiere decir que ahí hay una población importante que no está siendo diagnosticada a tiempo o que estamos dejando de mirar, producto de muchas condiciones que están sucediendo hoy en día, ¿ya? Este gráfico igual es hasta el año 2000, pero lógicamente aquí la tendencia se continúa hasta lo que ha pasado a la fecha. Y vamos entrando un poco en este embudo de qué es lo que va pasando, ¿cierto?, con los niños, ¿ya? Porque aquí hablamos de datos globales, pero para ser más específicos, encontramos un estudio que se publicó el 26 de junio del 2019, que dice que los niños chilenos sufren la peor salud mental del mundo, ¿ya? Y al encontrarnos con esta información, claramente es súper choqueante para nosotros, porque
nadie quisiera que los niños sufrieran este tipo de dificultades, ¿ya? Entonces, esta investigación arroja que al haberse aplicado en 24 países, se descubrió que en promedio el 15% de los niños a nivel global tiene problemas de tipo de déficit atencional, hiperactividad o agresividad. Pero en Chile nos encontramos con que el 25% de los menores de 6 años sufre de este tipo de problemas, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer un análisis respecto de que pueden estar los niños sobrediagnosticados por una parte, pero por otro lado, que claramente es un indicador importante el que nosotros tenemos que ir tomando en consideración y preocuparnos de lo que es la prevención, porque si nos encontramos con niños tan pequeños con problemas de salud mental, entonces la posibilidad de que este cuadro vaya empeorando o vaya haciéndose más crónico en el tiempo es muy alta. Obviamente considerando el desarrollo neurológico de los niños, ¿cierto? Que mientras más chiquititos necesitan más tiempo de maduración del cerebro, necesitamos poner mucha más atención y son casos que generalmente están como invisibilizados. Lo que vemos más son las consultas por déficit atencional, sin embargo la depresión infantil igual es un tema bastante importante. Entonces, otro antecedente relevante es que dice que entre el 12 y el 16% de los niños chilenos tienen ansiedad y depresión, ¿ya? Y a nivel global es solamente un 5%. Entonces, realmente es preocupante qué es lo que está pasando en Chile. Y lógicamente la pandemia ha sido un factor mucho más agravante de esta condición de salud mental, porque los niños han visto modificado totalmente su sistema de vida, la forma de interactuar con sus pares, la asistencia al colegio, en fin. Obviamente para los adultos también ha sido un cambio, pero los niños, como cuentan con menores recursos, menos habilidades emocionales, menos recursos intelectuales para procesar estos cambios, lógicamente van a tener ellos en su salud mental un impacto mucho mayor. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Ya? Porque obviamente los niños son una parte del problema, pero si hablamos de mirar a nivel familiar qué es lo que pasa y si los adultos están en condiciones, ¿cierto?, de apoyar a estos niños que están teniendo dificultades de salud mental, nosotros nos encontramos con que aquí en Chile las licencias médicas por trastornos mentales tienen una fuerte alza y en el 2018 bordearon el millón. Entonces, esto gatilló que se crearan algunas políticas públicas donde tanto en el trabajo, ¿cierto?, como en diferentes ámbitos, se pudiesen hacer evaluaciones de los riesgos psicosociales que están, en el fondo, relacionados con la actividad del trabajo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que algunos riesgos son los estilos de jefatura o liderazgo bastante autoritarios, que tengas una sobrecarga de trabajo, que tengas dificultades a nivel de compañeros de trabajo, en fin. La doble presencia, que es un poco la preocupación que existe sobre lo que está pasando en el hogar, en la casa, cuando tú te lo llevas a la vida, al mundo laboral. Entonces, todo ese tipo de variables van incidiendo y en el fondo, si nos damos cuenta que tenemos adultos que están muy sobrecargados laboralmente, no van a estar también en condiciones suficientemente adecuadas para poder apoyar la salud mental de los niños y todo lo que hay que hacer al respecto para poder recuperarla. Entonces, ¿qué son los trastornos del ánimo? Porque muchas veces nosotros escuchamos, ¿cómo va a tener depresión? La depresión son puras tonteras, da lo mismo, tiene que tirar para arriba, o ya va a estar todo bien, ¿cierto? La gente tiende a pensar a como que bajarle el perfil un poco al tema del estado de ánimo. Sin embargo, esto reviste condiciones de salud física a nivel químico corporal, ¿ya? Entonces dice que los síntomas de depresión incluyen disforia, ya que es como el estado de ánimo bajo, falta de energía, falta de apetito, cambios de peso, quiere decir que la gente come mucho o disminuye la cantidad de ingesta de alimentos, problemas con el sueño, donde la gente duerme mucho más o duerme menos, ¿cierto? Agitación, falta de energía, pensamientos de inutilidad, de culpa, problemas de memoria, problemas de atención, de concentración y pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, ¿ya? Por eso es tan delicado el tema de los trastornos del ánimo, porque se parte, ¿cierto?, con alguna sintomatología, pero al transcurrir el tiempo, si no tomamos atención, digamos que ojalá en el primer momento en que se empiezan a presentar estos síntomas, este problema tiende a crecer y por lo tanto podría llegar a situaciones más críticas como lo es el intento de suicidio o el suicidio concretado en sí.
El trastorno depresivo en general implica un trastorno, una dificultad permanente, ya un cambio permanente en el estado de ánimo que se da por lo menos durante 2 semanas. Entonces, si nos damos cuenta que para tener un criterio diagnóstico son solamente 2 semanas, alguien que pasa mucho más tiempo con ese tipo de sintomatología que yo les acabo de describir, va a requerir de una atención mucho más exhaustiva y idealmente poder llevarlos al médico, donde sea el médico quien los evalúe, ya sea adultos o a niños, para poder diagnosticar si efectivamente esto es un episodio gatillado por alguna situación puntual o bien estamos entrando ya a cursar un trastorno depresivo que reviste características más bien como de permanencia, no como un cuadro de salud mental, ¿ya? En lo que respecta a los niños, incluye alteraciones en el funcionamiento de la escuela, ¿cierto? Que los niños ya, los profesores ahí ustedes bien pueden darse cuenta que empiezan a tener conductas distintas, se aíslan, participan menos en clase, algunos se van quedando dormidos porque a lo mejor en la noche no durmieron lo suficiente, en el patio también tienen conductas diferentes, juegos más agresivos. Hay una serie de indicadores que uno puede ir observando que bien muchas veces nosotros podemos darle cualquier otra interpretación, pero se nos olvida que como los niños todavía no han desarrollado la capacidad para expresar sus emociones, generalmente las expresan de otra forma. Así es que hay que estar muy atento a lo que son las conductas y especialmente los cambios en los niños. Otro aspecto importante que tiene que ver con la vida académica es que los niños que tienen depresión y que tienen un nivel académico alto, generalmente tienden a pasar bastante desapercibidos, porque cuando tienen un muy buen desempeño, los profesores tienden a normalizar y los padres también, ¿cierto? Ah, no, si a este niño le va bien y ya está todo perfecto, entonces también es un riesgo, porque si bien es cierto, la baja en las notas es un indicador, pero no a todos les ocurre y hay algunos que siguen manteniendo sus buenas calificaciones, sin embargo, pueden estar igual cursando un cuadro del trastorno del ánimo, ¿ya? Para el diagnóstico es necesario descartar causas orgánicas o farmacológicas, duelo que podrían provocar la misma sintomatología, ¿ya? En el fondo, por eso decimos que es súper importante que la familia, los papás, las mamás lleven a los niños al médico y que sea el médico con su conocimiento el que vaya descartando a través de la aplicación de unas pequeñas pruebas, indicadores, para poder diagnosticar de forma efectiva. Igualmente se puede llevar de forma directa a un especialista, psicólogo, ya sea infanto juvenil o psicólogo de adulto, en caso que corresponda, para poder ser evaluado y conocer realmente si es que esta persona requiere de intervención o no y en qué grado está padeciendo de esta problemática. Me refiero al grado porque cuando nosotros estamos recién comenzando con un trastorno del ánimo, podemos hablar de que estamos en un nivel leve, ¿ya? Cuando va avanzando en el tiempo, hablamos de un nivel moderado y cuando ya ha pasado mucho tiempo y nos encontramos con ideación suicida o conductas de riesgo, ya es un trastorno que está en el grado severo. Por lo tanto, mientras antes nosotros podamos comenzar con el tratamiento, mucho mejor. Para tratar a estos casos, nosotros podemos incluir psicoeducación, que tiene que ver, por ejemplo, con esto que estamos haciendo ahora, de conocer de qué se trata, identificar algunas conductas de riesgo, ver cómo podemos cambiar el sistema que estamos llevando hasta hoy día para poder generar condiciones que propicien la salud mental. Desarrollar procesos psicoterapéuticos y el uso de fármacos, ¿ya? Por ahí igual importante que sepan ustedes que los fármacos no hay que tenerles miedo, ¿ya? Porque muchas veces las personas dicen, no, ¿cómo le voy a dar medicamentos si es tan chiquitito? Pero resulta que los fármacos cumplen un rol súper importante, porque cuando hay un trastorno del ánimo que se hace permanente a lo largo del tiempo, ocurre un desajuste a nivel químico cerebral. Entonces, a la hora de poder generar estados de bienestar, hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es como el más importante que está implicado en el bienestar. Entonces, si nosotros estamos sufriendo situaciones como de muy alto estrés, empezamos a producir menos serotonina en el cerebro y obviamente eso se traduce en que su falta genere este estado de ánimo más decaído. Por otra parte, la serotonina también se produce a nivel del sistema digestivo, así es que esto es como un conocimiento bastante reciente y genera la posibilidad de poder hacer cambios también a nivel alimenticio, donde a través del consumo de determinados productos,
la persona también vaya incrementando sus niveles de serotonina, ¿ya? Entonces, desde ahí es importante que el uso de fármacos, si es prescrito por el médico, que se haga el tratamiento al pie de la letra, ya que no se suspenda porque, no, es que me sentí mejor o ya lo vi mejor y le quito los fármacos. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque si se suspende el tratamiento antes de tiempo, no se produce el efecto necesario para que ese cambio químico realmente se logre, ¿ya? El tiempo, según las investigaciones, dice que uno debiese sostener el tratamiento por lo menos entre 6 a 8 meses para que el cerebro solo vuelva a producir las sustancias que necesitan para mantener regulado el estado de ánimo. Si se suspende antes, tendemos a generar una resistencia al medicamento y por lo tanto las recaídas de los cuadros depresivos son mucho mayores, ¿ya? Así que también es bastante frecuente que las personas que llegan al suicidio hayan tenido diferentes intentos de tratamientos previos que no fueron completados como corresponde en su ciclo completo. Generalmente los psicofármacos que se utilizan para esto son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que implica que en las neuronas, ¿cierto?, donde se fabrica la serotonina y se envía, esos terminales se van cerrando y por lo tanto van dejando más serotonina disponible. Así es que, como les decía yo, lo importante es no tenerle miedo a los fármacos si están bien recetados y uno los mantiene ordenaditos a la hora que corresponde y según lo que el médico prescribe. Entonces tenemos que confiar en eso porque la ciencia ha avanzado muchísimo y es un gran recurso para prevenir que se vayan agravando estos cuadros. Entonces, ¿qué pasa con la psicología positiva y la salud mental? Existen distintas formas de poder enfrentar la salud mental, especialmente a nivel psicoterapéutico. Y como yo les explicaba al principio, la psicología clínica ha tendido a trabajar con los pacientes que ya se encuentran enfermos, ya están padeciendo de algún cuadro depresivo o de algún tipo de trastorno del ánimo. Sin embargo, la psicología positiva es una rama reciente de esta especialidad que se preocupa de estudiar científicamente las condiciones bajo las cuales los seres humanos tenemos una calidad de vida mejor, nos sentimos más felices, logramos alcanzar el bienestar, ¿ya? Entonces, desde ahí, este modelo de psicología positiva, que se basa en estudios exhaustivos y científicos, nos entrega una serie de recursos que nos permiten a nosotros hacer algunos cambios en nuestra vida para poder incrementar nuestros estados de bienestar e ir generando las condiciones necesarias para poder prevenir las situaciones de salud mental, de enfermedades, digamos, pero también para lograr hacer un poco la intervención o generar la mejoría de los síntomas, ¿ya? De hecho, hay diferentes enfoques donde uno puede trabajar a nivel psicoterapéutico, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que tiene muy buenos resultados, que está casi a la par con el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Pero la psicología positiva viene a entregar, en el fondo, una especie de piso sobre el cual nosotros debiésemos ir construyendo nuestra vida y ayudando a nuestros niños a que ellos también vayan construyendo la propia, de manera que vayamos incrementando los factores protectores de ellos y así cuando nos vayamos enfrentando a las situaciones críticas de la vida, podamos contar con un repertorio suficiente que mantenga a estos niños, a estas personas lo suficientemente firmes para poder hacerle frente a las dificultades, ¿ya? Hoy día se habla mucho de esto, de la sobreprotección, ¿cierto? Que las generaciones nuevas están mucho más protegidas porque, a diferencia de las generaciones anteriores que estuvieron mucho más golpeadas por las condiciones económicas, sociales, políticas, hoy en día tenemos relativamente mejor la situación de vida. Por lo tanto, los niños de hoy día están menos expuestos que antes a la frustración, están menos expuestos a las dificultades y por lo tanto su repertorio para poder enfrentar las dificultades es muy, muy reducido. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Poner foco en este modelo, que es el modelo PERMA, ¿ya? El modelo PERMA se desarrolló a partir de investigación científica en Estados Unidos, donde a partir de una serie de estudios se logran extraer las variables principales que nos permiten a nosotros tener estas bases que necesitamos para lograr el bienestar. La P de PERMA se refiere a emociones positivas, ¿ya? Eso significa que en la medida en que nosotros podamos tener en nuestra vida, en el día a día, emociones positivas, experiencias que nos hagan sentir bienestar, que nos hagan sentir contentos, vamos a ir
como logrando blindarnos un poco de toda esta posibilidad de que vayamos cayendo en cuadros depresivos. Si se acuerdan, yo les dije, aquí está cuando el estado de ánimo bajo es sostenido por 2 semanas y de ahí para adelante ya podemos estar pensando en que estamos enfrentando un cuadro de salud mental. Pero si uno se preocupa de tener instancias donde experimentes emociones positivas, claramente va a ser mucho más difícil que podamos entrar a ese nivel de psicopatología. ¿Cómo nosotros podríamos generar eso de las emociones positivas? Con acciones súper sencillas, por ejemplo, en las mañanas poner música que te haga sentir alegre, disminuir el acceso a la televisión, me refiero yo a las noticias catastróficas, principalmente en las mañanas, cuando nosotros nos levantamos, ¿cierto? Y nos pegamos ese shock de noticias negativas, claramente eso va a afectar a nuestro estado emocional. Entonces la idea es que conscientemente podamos hacer la elección de generar esas instancias de sentirnos bien, salir a caminar en la naturaleza, tener una mascota, disfrutar de un rico té, crear oportunidades para interactuar con otros. Todo eso nos permite a nosotros poder ir generando todos esos pics que necesitamos durante el día de sentirnos contentos, ¿ya? No es necesario generar grandes cosas, sino que pequeños cambios pueden realmente marcar la diferencia. Lo siguiente que podemos ver es el compromiso, ¿ya? La E de engagement, que hace relación a el estado de involucrarse en lo que uno está haciendo, ¿ya? En las tareas y lograr ese momento en el que tú empiezas a fluir con la actividad que estás realizando. Por ejemplo, cuando uno siente que está pasando el tiempo así como esa sensación de que, oh, no me di cuenta cómo se me fue el tiempo mientras que yo estaba, no sé, pintando, dibujando, haciendo X cosas. La idea de eso es el compromiso con la tarea asociada a disfrutarlo, a pasarlo bien, ¿ya? Por eso es que hoy día también se habla mucho de que las personas tienen que hacer lo que aman a nivel laboral, pero en el caso de los niños también. Y hoy día con la pandemia claramente se nos presenta un desafío súper importante porque como los niños tienen que estar en muchas situaciones frente a la pantalla, va a ser muy difícil lograr este compromiso. Así que también la invitación es a los profesores a tratar de crear algunas instancias en las que los niños puedan también moverse, escuchar música, por ejemplo, hacer pausas activas, de manera que todo este proceso también lo puedan ir asimilando de una forma diferente y más dinámica, ¿ya? También en casa, generar instancias en las que ellos puedan pintar, relajarse, jugar, acordarnos que por una parte el rendimiento académico, ¿cierto?, es relevante, pero más importante es que ellos sean niños que tengan ese espacio que es tan cortito y que en el fondo no nos olvidemos que el éxito académico es una variable relevante, pero también la parte emocional es clave porque los niños que son más felices tienen mejor rendimiento y eso también está estudiado, ¿ya? La R tiene que ver con las relaciones interpersonales. Antiguamente se hablaba de que las personas, había que tener un foco más individualista, pensar en el yo. Entonces hoy día, a través de las investigaciones, nos damos cuenta que no, que la gente más feliz es la gente que se rodea con personas que son mucho más constructivas, que son personas positivas, alegres, agradables, y en general tienden a tener inclusive hasta mejor salud física. Entonces, en el caso de los niños, tenemos que tratar de que ellos tengan instancias de socializar, considerando las condiciones de la pandemia, pero buscar formas en las que ellos también se sigan relacionando con otras personas. Lo mismo para los adultos. Yo estoy enfocando esto tanto para el mundo adulto como para los niños, porque para mí la visión de salud mental es que en una familia, cuando hay una persona que se enferma, es esa persona que hace el síntoma, pero en realidad el problema es a nivel familiar, que eso se llama enfoque sistémico, ¿ya? Entonces, nos encontramos con un caso de depresión dentro de una familia, pues es la familia la que está con el problema de la enfermedad, pero esa persona está solamente haciendo la sintomatología. Entonces, si nos enfocamos ahí a trabajar las relaciones, a que nos mejoremos la manera de que nos vinculamos, la forma en la que nos comunicamos, tener este trato más respetuoso, más cariñoso, ser tolerante a los errores, aprender a perdonar, todo ese tipo de cosas nos van ayudando a que nuestras relaciones sean mucho más constructivas y vayan generando estas emociones positivas también y generar esta sensación de bienestar. Lo siguiente es la M, que tiene que ver con el propósito, ¿ya? Que en el fondo se vincula con
el que uno sienta que lo que tú estás realizando tenga un sentido mayor. Por ejemplo, en el caso de los profesores, el hacer su trabajo implica que están formando seres humanos, que están creando, ayudando a formar personas que el día de mañana van a ser las que van a dirigir la sociedad y van a tener un impacto en el medio ambiente y en la sociedad en general, ¿ya? Entonces, ese es como un propósito mayor que decir voy a trabajar porque en realidad con eso me gano la vida y recibo mi sueldo. Cuando la gente tiene ese sentido del propósito más elevado, logra tener también una sensación de bienestar mucho más alto. Entonces, en ese caso, la idea es buscar también en lo personal. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que hago hoy en día? ¿Por qué me levanto al trabajo y estoy yendo para allá? A lo mejor no me gusta mucho mi trabajo, pero hay un sentido mayor que es a lo mejor sacar adelante mi familia, desarrollar algún proyecto, buscar la forma en la que nosotros encontremos que lo superficial es lo que estamos haciendo, pero lo que hay en la raíz es algo importante y que puede transformar tanto la vida personal como la vida de nuestros seres queridos y también ojalá tener un impacto en el entorno. Y por último, en este modelo se habla del logro, ¿ya? Que tiene que ver con qué tan exitosos en el sentido de poder alcanzar, ¿cierto?, las metas que nos vamos proponiendo, somos capaces de sentirnos, ¿ya? ¿Qué tantas cosas vamos viendo a través de nuestro camino, de nuestra historia, que somos capaces de lograr? Entonces, una persona que tiene esa sensación de victoria, de que sí, lo hice bien, lo logré, me propuse tal cosa y lo hice, va a tener también un impacto mayor en esa satisfacción vital versus alguien que no ha tenido la oportunidad o se propone, por ejemplo, algunos desafíos y por X razón, que pueden ser de motivos personales, ¿cierto? A lo mejor no tuvo la disciplina suficiente para poder lograrlo, o bien pasaron cosas entre medio, pero no va cumpliendo sus metas, va a ser una persona mucho más frustrada y por lo tanto su bienestar va a ser mayor. Entonces, a la inversa, si tenemos emociones negativas, falta de compromiso, dificultades con nuestras relaciones interpersonales, no le encontramos un propósito a la vida y sentimos que no estamos logrando ni avanzando realmente lo que quisiéramos, nos podemos encontrar con las condiciones propicias para que nuestra salud mental se vea afectada. Entonces, en el caso de los niños, poder generar esta sensación de logro implica que a nivel académico, que sobre todo en la época de la primera y segunda, la primera infancia, ¿cierto? Ellos se van definiendo a sí mismos por el éxito que tienen en lo académico, ¿ya? Y eso se va formando como parte de su identidad, eso es parte del ciclo vital y de las crisis. Entonces la identidad de los niños tiene que ver mucho con eso, con qué tan exitoso estoy siendo yo en el colegio. Por ahí importante que los niños que tienen ya condiciones previas de psicopatología, donde nos hemos encontrado, no sé, con situaciones de déficit atencional, por ejemplo, hay que hacerle hincapié en tratar de buscar algunas instancias en las que esos niños se sientan realmente exitosos haciendo alguna otra actividad. A lo mejor en algún caso algún niño no puede ser tan bueno para las matemáticas, pero sí es bueno para las artes, entonces potenciar eso, ya potenciar aquellas habilidades que uno tiene. Y por ahí igual se los voy a mencionar sin que esté directamente en la presentación, pero el enfoque de psicología positiva hace un cambio de paradigma porque habitualmente nosotros estamos acostumbrados a poner el foco en lo que está mal, ¿ya? Por ejemplo, a un niño le va mal en una asignatura, no sé, ciencias, y, no, es que hay que ponerle apoyo a ciencia y darle a ciencia y nos olvidamos de lo que le va bien, en lo que le va bien, que puede ser muy bueno para las letras o para la historia, y vamos abandonando un poco eso. La psicología positiva dice, no, hay que hacerlo al revés. Tenemos que buscar las fortalezas y tomar esas fortalezas y potenciarlas de manera que esa persona logre ser bueno o ser excelente en lo que hace, porque lógicamente una persona que en algo tiene una deficiencia, con suerte y mucho esfuerzo va a llegar al nivel medio, pero si nosotros potenciamos algo en lo que la persona es bueno, va a poder lograr la excelencia. Por eso es que también hoy día se conoce este paradigma de las inteligencias múltiples, donde si bien es cierto la inteligencia lógico-matemática, ¿cierto?, la inteligencia verbal, son variables súper importantes en el modelo académico, existen otro tipo de inteligencia que también pueden hacer que las personas se sientan satisfechas con su vida, que sientan que están logrando cosas y que sean personas muy exitosas, como por ejemplo la inteligencia kinestésica, ya que es la inteligencia que tienen los deportistas, y vemos que hay muchos deportistas de alto rendimiento, la inteligencia musical,
por ahí también ir descubriendo si nuestros niños tienen habilidades de arte para poder tocar instrumentos. Así es que eso de crear espacios, oportunidades para que los niños también vayan teniendo experiencias distintas, se hace súper relevante como factor protector para este tipo de salud mental, para mantener una buena salud mental. Lo otro que voy recordando por ahí es que yo he escuchado en algunos casos a los papás que cuando los niños tienen dificultad en el colegio, lo primero, ya, no vas más al fútbol, cuando se podía hacer deporte, ¿cierto? O dejas de hacer tal cosa. Como padres tenemos que tratar de evitar los castigos de ese tipo, ¿ya? Porque en el fondo lo que hacemos es restar una actividad que es súper positiva para ellos. De hecho, cuando yo trabajo con gente, tiendo a recomendar lo primero la actividad física. Hagan actividad física porque eso hace que tu sistema a nivel fisiológico, ¿cierto?, se active y empecemos a secretar más serotonina y más hormonas del bienestar, más felicidad, estamos protegidos del estrés y por lo tanto vamos a tener gente que sea física y mentalmente más sana. Así es que tratemos de que si vamos a hacer algunas correcciones, ojalá podamos quitarle cosas que no sean tan positivas como lo es el deporte. Entonces, otros aspectos que nosotros podemos hacer para cuidar de la salud mental podrían ser, por ejemplo, aquí yo les puse algunas intervenciones que después yo les voy a compartir esta información, se las voy a dejar ahí al profesor para que los que quieran puedan revisarlo, se puede tomar como actividad dentro de la clase o bien para realizarlos en la casa, ¿cierto? Hay algunas formas como de poder ir mirando el pasado, ¿ya? De cómo nosotros podemos reformular este pasado que tuvimos. Existen dos formas de mirar la vida. Una es con esta mirada un poco más negativa, ¿cierto? Una mirada donde nos sentimos víctimas. Y está esta otra mirada que es la mirada del éxito, de sentirnos que a pesar de que nos hayan pasado cosas negativas, nosotros somos capaces y tenemos los recursos para poder salir adelante. Entonces, esta reformulación tiene que ver con, no sé, pasamos una crisis, hubo un divorcio, por ejemplo, le contamos a los niños, empezamos a tratar de recrear una historia donde veamos las cosas positivas de este divorcio, qué cosas aprendimos, que si bien es cierto fue algo doloroso, difícil, pero que también tiene algunas variables, como por ejemplo que ahora los papás se llevan mejor, o que ya no estamos discutiendo tanto, en fin, reformular las historias para que las personas logremos sacar el aprendizaje, la lección que hace que nosotros tengamos una visión mucho más positiva, ¿ya? Otras intervenciones basadas en la gratitud. Se dice que la gente que es más agradecida también tiene un nivel de satisfacción mucho mayor. De hecho, es una de las variables que tiene mucho más impacto a la hora de hablar de esta satisfacción vital. Entonces, por el otro lado, la gente que está deprimida tiende a experimentar mucho sentimiento de culpa, ¿ya? Y cuando uno está culpándose a sí mismo, culpando al resto, lógicamente no tienes ni una posibilidad de conectar con la gratitud. Entonces, hay una herramienta que se llama diario de gratitud, que uno podría realizarlo y que de hecho las investigaciones dicen que la gente que usa esto del diario de gratitud durante todos los días aumenta considerablemente su nivel de felicidad. Entonces uno podría hacerlo en un diario como de un diario de vida, donde todos los días te dediques a anotar 3 cosas que tú puedes agradecer del día que tuviste, ¿ya? Sin ponerle el pero, ¿no? Que me fue bien en esto, pero no, el pero eliminado y quedarse solamente con lo bueno, porque en el fondo así vamos entrenando nuestro cerebro a que empecemos a pensar diferente. Lógicamente el cerebro humano está hecho para mirar dónde están los peligros, dónde están los riesgos. Entonces, el empezar a cambiar el paradigma, la forma de poder entender la vida, hace que sea un mayor desafío para nosotros el poder generar ese cambio, ¿ya? Pero a través del entrenamiento mental nosotros podemos ir logrando entender la vida de una forma diferente y hacernos cargo de que el bienestar, primero en el mundo adulto, ¿cierto? Parte por nosotros mismos, por el autocuidado, pero también en el caso de los niños somos nosotros los adultos los que tenemos que ir enseñándoles a ellos cómo poder mantener su salud mental. Entonces, si nosotros no vamos generando este cambio de mentalidad, los niños van a aprender de nosotros, porque ellos se identifican con los adultos. Entonces, si tenemos una mamá, un papá que es negativo, que anda reclamando, que se queja todo el día,
esos niños cuando crezcan van a aprender a hacer de la misma forma y por lo tanto van a tener una calidad de vida peor. Así es que la invitación es a los adultos que vayamos generando estos cambios porque tenemos padres felices, van a haber hijos felices también. ¿Ya? El entrenamiento de la memoria autobiográfica, ¿cierto? Que es un poco ir mirando cuáles han sido las cosas buenas en nuestra historia de vida, mirar la niñez, mirar la adolescencia. Uno puede utilizar el tema de hacer dibujos, por ejemplo, de qué te gustaba a ti cuando tenías 3 años, cuando tenías 5 años, que los niños pinten, a través de el modelar con plasticina, ese tipo de cosas. Uno puede utilizar toda su creatividad. Hay muchos libros que nos ayudan y nos dan ideas, y hoy día Internet también nos facilita bastante el poder encontrar recursos, pero no solamente con el fin recreativo, sino que también tenga un fin de apoyar en el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Ya? En la medida que los niños vayan reconociendo también sus emociones y expresándolas, vamos a ir generando esos espacios que además van a potenciar las buenas relaciones al interior de la familia. Ahora, por otro lado, la visión de futuro. Es súper importante también ir creándola de una manera mucho más positiva. Yo no sé si alguno de ustedes, me imagino que hace hartos años atrás, vieron una película que se llama La vida es bella, ya que un poco es una visión respecto a esto de que aunque haya muchas dificultades alrededor, nosotros podemos ir mirando o ayudándole a los niños a que su mundo no sea tan duro, tan difícil, sino que tratemos de mantener ese espacio protegido donde ellos puedan ser niños, puedan disfrutar y tratar de excluirlos de algunas problemáticas que no les corresponden a ellos en su edad, ¿ya? Mientras más espacios de felicidad, de bienestar ellos tengan, vamos a ir cimentando con mayor fuerza lo que es su salud mental del futuro. Entonces, por eso es importante también buscar algunas actividades que nos ayuden a mirar de forma optimista. Eso significa que podemos, por ejemplo, conversar de algunas situaciones, cómo te gustaría que sea el futuro, qué te gustaría hacer cuando grande, a mí me gustaría que en tantos años más nosotros hiciéramos tal cosa, siempre mirando desde lo constructivo y tratando de dejar de lado, ¿cierto?, lo que implica identificar barreras, ¿ya? Identificar también un listado de metas. Podemos trabajar, por ejemplo, en el proyecto de vida cuando hablamos de adolescentes. Un proyecto de vida se puede hacer como haciéndolos a ellos visualizar cuál es su sueño, ¿ya? ¿Qué les gustaría hacer? Entonces, cuando ellos tienen el sueño claro, por ejemplo, hay un niño que quisiera ser, no sé, violinista. Entonces ya, le ayudamos a hacer una lista de tareas. Para ser violinista, ¿qué necesita? Tengo que ir a aprender tal cosa, tengo que generar las lucas para comprarme el instrumento musical, tengo que buscarme a alguien que me enseñe, y así vamos sumando. Entonces, los niños van haciendo una lista de tareas y al ladito podemos hacerle una lista de casilleritos, ¿cierto?, donde vayan los niños marcando con un check lo que pudieron hacer y lo que les falta por hacer. Y si hay algo que les falta, buscar otras tareas nuevas para poder completar esa y así. Entonces, en la medida en que uno también vaya teniendo esos proyectos de vida visibles, a lo mejor pegados en el refrigerador o en la pieza de ellos a nivel de como un papelógrafo, los vamos conectando con ese propósito mayor y con que vayan ellos cumpliendo sus metas. Decirte cosas positivas, por ejemplo, hacer como una dinámica familiar. Estamos a la hora del almuerzo, de la cena. Oye, ya, conversemos de qué cosas positivas te pasaron hoy día, o qué cosas positivas yo puedo rescatar de ti. Y ese ejercicio de ir mirando lo bueno, ¿cierto? Sacando el pero, que se los vuelvo a reiterar, el pero es súper importante eliminarlo, porque tú puedes decirle, no, que tú eres bonita, inteligente, pero tal cosa, con ese pero anulas todo lo anterior. Entonces, si nosotros queremos hacer una práctica realmente de reconocimiento, es importante tener atención a eso, al manejo del lenguaje. Aquí les quise dejar algunas recomendaciones, ya pasar por esta, que es la guía de prevención del suicidio en tiempos de COVID. Esta guía está disponible en internet, eso lo creó el gobierno, donde hay una serie de indicaciones para poder generar estas instancias preventivas al interior de las familias y en los colegios. Ya hay una serie de pasos que es un poco más profundo. Dado el tiempo, no puedo profundizar yo un poco más, pero sí les dejo ahí la invitación. Igualmente, les voy a dejar ahí en el colegio esta misma guía para los padres y apoderados que quieran tener acceso a ella, que no la puedan encontrar fácilmente. Entonces, ahí un poco refuerza lo que hemos trabajado acá, lo que hemos conversado.
nos habla un poco en estas guías de lo que es la salud mental y todos los tips que se pueden también lograr para poder generar esta prevención del suicidio desde el foco más de salud comunitaria. Hay otro libro de Martin Seligman que se llama Niños Optimistas, ya que es un libro maravilloso que está lleno de actividades, lleno de reflexiones, que está dedicado a los padres para que, bueno, y los educadores, ¿cierto?, para que ellos vayan entendiendo, los padres vayamos entendiendo cómo podemos ir fortaleciendo y formando a estos niños que tengan esta visión optimista, porque a la larga, teniendo niños optimistas, vamos a tener también adultos que sean mucho más constructivos, que tengan una mejor autoestima, que sean más empáticos, tengan más habilidades sociales, que es en el fondo lo que estamos nosotros buscando hoy en día con esta nueva generación. Y para los adultos que les guste profundizar igual en los temas de cambio de mentalidad, que yo les hablaba, esto de cambiar el paradigma, la forma de mirar las cosas, este libro de Carol Dweck, que es muy bueno, se llama Mindset para la actitud del éxito, nos enseña cómo nosotros podemos hacer este cambio de esa mentalidad más de derrota, más del victimismo, ¿cierto? Y hacer, tener esta otra perspectiva nueva de una mirada más del éxito, de lo positivo, de lo bueno, porque en el fondo eso no significa dejar de ver lo malo que hay, sino que en el fondo es que a pesar de todas estas dificultades que hemos podido ir enfrentando, nosotros logramos salir fortalecidos, logramos aprender, sacar lo bueno, y eso significa la resiliencia, ¿cierto? La capacidad de sobreponernos a las dificultades y desde ahí construirnos positivamente para mirar al futuro y tener un proyecto de vida mucho mejor, ¿ya? Entonces, la invitación es a que primero los padres, esto es como en las emergencias de los aviones, ¿cierto? La salud mental es lo mismo. Cuando uno va en un avión, dicen que si en caso de emergencia, usted póngase primero la mascarilla y después al niño al que lleva al lado. La salud mental es lo mismo. Para los padres, preocúpense de su autocuidado, tómense el tiempo necesario para que ustedes estén bien, y en la medida en que ustedes estén bien van a poder cuidar de la salud mental de sus hijos. Si ustedes no se preocupan de ustedes mismos, entonces lamentablemente ahí vamos a empezar a hacer síntomas, y eso lo puede generar cualquiera dentro del grupo familiar. Así es que eso es un poco la idea. No sé cómo ando de tiempo, pero les voy a dejar un ratito para que los que quieran hacer algún tipo de pregunta podamos conversar. Tenemos ahí, no sé si nos alcanza el tiempo, Alfonso. Sí, Jenny, estamos súper bien en la hora. Mauricio te va a hacer las preguntas que fueron escribiendo los apoderados por el chat del Facebook, ¿ya? Así que dejamos a Mauricio para que haga las siguientes preguntas que fueron hechas por los apoderados. Hola a los apoderados que están conectados, muchas gracias a Jenny. Bueno, como ella mencionaba, lo importante de esto es siempre estar con una actitud positiva, ¿cierto? Reír lo que más podamos durante el día. Por ahí, este médico neurólogo Freud mencionaba que la risa nos ayuda a eliminar energía negativa que nos podamos ir cargando todo el día o durante el día. Entonces es importante que podamos nosotros reír. Los problemas es echarlos al hombro muchas veces, a un saquito y dejarlos por ahí, apoyarnos entre nosotros, andar siempre intentando ser buenas personas en lo que nos compete como trabajadores y como hombres de esta sociedad. Y la primera pregunta que había acá, que tengo por aquí, estaba, el nombre se me borró, sé que era una apoderada de apellido Guinao, que mencionaba que si yo como apoderado me doy cuenta que mi hijo está pasando por algún problema psicológico, ¿de qué forma lo puedo ayudar si es que mi hijo tiene cierto temor o no quiere asistir a una entrevista con algún especialista, un psicólogo? ¿Qué es lo que podía hacer ella como apoderada, me mencionaba? Ya, depende de la edad, ¿ya? Si son adolescentes, necesitan de poder generar una instancia de que el niño o el adolescente no se sienta invadido, ¿ya? Sino que en el fondo, a través del diálogo, ir conversando con él y generar la influencia para que él también tenga una buena disposición. Crear como la sensación de confianza, de que va a estar todo bien, o podemos negociar, ya, mira, vamos esta vez y la próxima vez a lo mejor si no estás tan de acuerdo, intentamos por otro lado, darle también a conocer lo importante que es el tema de mantenerlo bien, de que eso le va a ayudar, que va a estar más contento. En el fondo,
ojalá poder ser lo suficientemente persuasivos para que los chicos puedan ellos mismos ir tomando algunas decisiones. Pero ojo, que no siempre ellos están, de hecho, en estas cosas tan delicadas, ellos no están en facultad de tomar la decisión en sí. Somos los adultos los que tenemos la responsabilidad. Entonces, siendo más chiquititos, los psicólogos infantos juveniles también tienen muchos recursos, inclusive los box de atención están decorados, ¿cierto? Como, así como los del kinder, con dibujos, tienen ellos unos cajones con juguetes. Entonces, lo importante es sacarlo y ojalá llevarlo a la primera sesión, porque los profesionales tienen sus recursos propios y lo más probable es que a los niños inclusive hasta les guste ir, que es lo que pasa habitualmente, ¿ya? Porque las intervenciones son a través de juegos, de actividades artísticas, lúdicas, por lo tanto, la gracia es poder generar la confianza en los chicos y que a través de esa confianza ellos vayan a prueba, veamos qué es lo que sucede y seguramente les va a ir bastante bien. Jenny, y me imagino que igual sacar un poco el estigma de que a los psicólogos van los que tienen problemas, también tiene que ver con un poquito, es igual porque antiguamente efectivamente la frase de ir al psicólogo era realmente porque alguien estaba, no sé, lo tildaban de loco o que tenía problemas mentales, también sacar un poquito ese estigma que existía antes, creo yo. De todas maneras, eso es súper importante porque, como bien dices tú, antiguamente era si los psicólogos son para los locos. O la otra frase, ¿y para qué voy a ir donde el psicólogo? Que alguien que me dé consejos si lo puede hacer otra persona y lo hace gratis, ¿ya? Importante sacar esa visión porque en el fondo el psicólogo lo que hace es primero, estudiar muchos años para poder entender la mente humana, cómo se forma, qué es lo que pasa, modelos científicos, hay mucha investigación detrás que permite que ese profesional tenga las competencias necesarias para poder entender y facilitar el proceso de mejoramiento de la situación, ¿ya? No siempre tiene que uno llegar a las instancias de estar enfermo, tener problemas de salud mental para ir al psicólogo. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, hay gente que tiene problemas para hablar en público y busca ayuda de un psicólogo que le ayude a superar eso y genere mayores habilidades comunicacionales. En el caso, no sé, en el trabajo también, trabajo con gerente, con jefatura, ellos también siempre están necesitando del apoyo, por lo tanto no es solamente orientado a la salud mental, sino que la psicología lo que busca es sacarle el máximo provecho al ser humano, utilizar el potencial que tenemos y no perdernos ahí entre medio con ciertos prejuicios que a lo mejor pueden hacer que dejemos de tomar un recurso súper importante que podría llegar a la prevención, inclusive del tema que había como de trasfondo, que es el suicidio. Ya, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Bueno, esta pregunta parte con un agradecimiento también de la apoderada Lili Broncheur, ¿cierto? Que dice que agradece el taller para los padres y por la temática que está trabajando. Y ella consulta si existen algunas conductas claves en la adolescencia que permitan poder identificar si algún niño está pasando o está iniciándose en un cuadro posible de depresión. ¿Qué luces le puede tener los apoderados para darse cuenta que su hijo tiene algunas complicaciones de ánimo o cercanos a la depresión? Perfecto. Nadie mejor que los papás, las mamás particularmente, para poder conocer a sus hijos, ¿cierto? Uno cuando, yo igual soy mamá, tengo también un adolescente, entonces uno los conoce tan bien que si tú le empiezas a encontrar algo raro, inmediatamente debes saltar la alerta de, algo pasa, ¿ya? Esa intuición que tenemos los padres es importante tomarla en consideración. Siempre los cambios a lo mejor pueden deberse a algún problema que haya tenido por fuera, que con los amigos, ya eso puede pasar. Pero cuando eso, como les decía yo dentro de la charla, va siendo permanente y vemos que pasa un día, otro día más aislado, más callado, donde empieza a comer menos, más encerrado, o mucho tiempo en las pantallas, ya todo ese tipo de cosas pueden ser indicadores de que algo más está pasando ahí. Ojalá nosotros también poder tener el control de los dispositivos electrónicos, que no tengan claves ni nada de eso, porque es importante ir chequeando y ver como que tenemos política de claves abiertas en la familia para que ellos también sepan y no se vean como tan controlados, sino que uno también vean que están, ¿ya? Porque muchas veces
Ocurre que en los casos de bullying, por ejemplo, a los niños por vergüenza prefieren quedarse callados y no contarle a los papás, ¿cierto? O a los profesores, no pedir ayuda. Y a veces nosotros podemos detectar ese tipo de cosas en la medida en que tengamos una supervisión también sutil, pero que exista. Ya no relajarnos tanto con eso. Entonces, como les decía yo, cambios en la conducta, exceso de sueño, que obviamente en la adolescencia también pasa que los chicos duermen un poco más, ¿cierto? Pero si eso va acompañado con o problemas donde hay menos sueño de lo habitual, alteraciones en el apetito, mayor irritabilidad, mayor agresividad también, ese tipo de cosas pueden ser algunos indicadores, entonces hay que tomarles atención y sobre todo no dejar que pase el tiempo con ese tipo de cambios. Eso es lo más clave. Ok, como decías tú, el cuerpo habla a través de nuestras expresiones y quién más que los papás y la mamá en estos casos para poder identificar cada cambio que tengan sus hijos, ¿cierto? La misma apoderada nos pregunta y nos dice, ¿de qué forma nosotros podemos tener el beneficio o tener el acceso dentro del sistema de salud primaria ante este tipo de complicaciones en su hijo? Se tiene que ir directamente, me imagino yo, al CEFAM, se tiene que coordinar a través de los centros educacionales. ¿Cómo puede ser eso, Jenny? Mira, pueden ir directamente al CEFAM o también podrían verlo a través del colegio, pero una forma bastante sencilla es ir al CEFAM directamente. Me parece mucho, no recuerdo, yo estoy lejos de la salud mental pública hace harto rato, pero me parece mucho que la depresión en adolescentes es GES. Entonces, sí, a ciencia cierta sé que en todos los CEFAM hay equipos de salud mental, ¿ya? Hay un médico dedicado a salud mental, hay psicólogos también, están los psicólogos que atienden a los adultos, también a los niños y adolescentes. Entonces, es importante porque eso, el tema de salud mental está muy considerado a nivel de salud pública. Así que por ahí pueden verlo y si les cuesta mucho conseguir hora, también pueden canalizarlo y la mayoría de los colegios hoy día sí tienen psicólogos. Entonces, ver por ahí cómo se puede ayudar o asistente social, por ejemplo, si tienen dificultad para poder acceder a este tipo de atenciones, conseguir desde otras vías, pero ojalá no demorarse mucho tiempo. Pero sí está y está disponible en los mismos consultorios. Jenny, también respondiéndole un poco a la apoderada, en el caso del colegio, nosotros trabajamos directamente con el CEFAM, entonces, en casos puntuales que hemos tenido, los apoderados se acercan a hablar conmigo y yo hago las derivaciones para, obviamente, tengan la información, si alguna tiene duda, no duden en llamar al colegio o contactarse conmigo, pero hemos tenido muy buena respuesta y muy oportuna de parte del CEFAM de Alerce. De hecho, trabajamos como institución constantemente con ellos en distintas actividades. Sí, yo los conozco igual y son excelentes profesionales, tienen muy buena voluntad, mucha vocación de trabajo, así es que vayan con toda confianza porque ahí en el CEFAM los van a atender con mucho cariño y los profesionales son excelentes. Ya, lo último que nos aparece acá es una consulta de Pamela Romero Tape que nos está pidiendo, o le está pidiendo ayer en este caso, ¿cierto?, alguna recomendación ante un niño prediagnosticado con Asperger. Dice, ¿qué es lo mejor, qué es lo recomendable en un niño de 8 años? ¿Un centro multisensorial o un centro psiquiátrico? Entiendo en esa pregunta. Ya. Lo primero es tratar de hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el Asperger tiene un espectro, no es como una patología donde uno pueda verlo de esa forma, no es lo mismo que una depresión, por ejemplo, sino que como tiene un espectro, no sabemos a qué nivel está, por lo tanto necesitamos que tenga un muy buen diagnóstico y a partir de ese diagnóstico existen también las sugerencias para el tratamiento. Entonces, para diagnosticar a este niño necesitamos que vayan los papás a un especialista, ya especialista en este tipo de trastornos, porque algunos profesionales también pueden evaluar, pero no van a tener el criterio suficiente para poder dar las indicaciones correspondientes y que sean realmente efectivas. Generalmente, la idea aquí es tratar de ayudar al niño a que vaya teniendo una forma de comunicarse paulatinamente, en la medida de sus propios esfuerzos, ¿cierto?, un poquito mejor, que vayan teniendo un poquito más de facilidad para la interacción, se va trabajando la tolerancia a la frustración.
y eso se puede facilitar en centros de apoyo multidisciplinario, ¿ya? Pero como les digo yo, todo parte, yo no podría decirles inmediatamente tomen A o tomen B, sino que busquen primero hacer un buen diagnóstico y desde ahí, desde ese diagnóstico, poder tomar las decisiones necesarias en función de lo que sea mejor para ese niño. Y ojalá, en este caso también, que los padres vayan tomándose el tiempo necesario para poder irse mirando ellos mismos de cómo van afrontando el tema. Por lo mismo, las organizaciones que se dedican exclusivamente a atender este tipo de casos también cuentan con el apoyo para los padres, porque no es fácil sobrellevar una parentalidad con este tipo de situaciones. Entonces se necesita de apoyo y de recursos adicionales para evitar también estas situaciones de estrés o depresión que pueden estar asociados a un desafío tan importante como este a nivel familiar. Jenny, antes de finalizar, yo tengo una pregunta. Mira, en estos años nos ha tocado el caso de muchos alumnos o alumnas, o en el fondo, más que todo, de la juventud, la preadolescencia, donde realizan cortes, ya los famosos cortes de los brazos, ¿cierto? ¿Hay algún método o mecanismo que un papá pueda detectar estas conductas en los niños? A ver, la detección bueno, en la casa es mucho más fácil, yo creo, porque los chicos en algún momento van a andar en polera, van a salir del baño, uno puede ir mirando, generalmente se lo hacen en los brazos, ¿cierto? Aquí en el antebrazo, en las piernas. Es importante eso de ir mirando también a los niños y en el colegio igual. Ahora, ¿cuál puede ser un indicador? Que tienden a ocultar, anda con las mangas hasta acá abajo, ¿ya? Entonces, por ahí igual mirar que lo encuentras raro porque todo el tiempo anda con las mangas hasta abajo, y eso va acompañado generalmente de cambio a nivel conductual, de que se empiezan a aislar más, se ponen mucho más agresivos en la forma de reaccionar, de responder. Así es que si tenemos una serie de indicadores, es bueno observarlo. Ahora, los cortes superficiales en los brazos no son intentos suicidas, ya eso igual es importante de diferenciar, porque el intento suicida tiene otras características. El niño o la niña que hace esto de cortarse los brazos no busca matarse, sino que lo que está buscando es descargar una pulsión que tiene en el interior, puede ser rabia, puede ser frustración. Entonces, a partir de eso vienen las autoagresiones. La persona que quiere suicidarse tiene intentos un poco más extremos, digamos, que van por otras características, ingesta de medicamentos, ahorcamiento, en fin, otro tipo de cosas. Las conductas más superficiales, más de nivel superficial, como los cortes, por ejemplo, van asociados a otra cosa, pero no son menos importantes, porque si vemos que tanto estas conductas como otro tipo de características, como les decía yo, la depresión, el aislamiento y todo eso, puede ser un indicador de que esa persona, ese niño, esté estando en un trastorno de personalidad, ¿ya? Hay trastornos de personalidad como el trastorno límite, por ejemplo, que se caracteriza por eso, que en la infancia y adolescencia hay momentos en que se han hecho autolesiones. Así es que por eso es importante que si nos damos cuenta de que hay algo como eso, hay que derivar inmediatamente a salud mental para que se evalúe, se diagnostique y se haga el tratamiento según corresponda. Perfecto, Jenny. Muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Agradezco enormemente que hayas aceptado mi invitación para compartir tu experiencia con nuestros padres y apoderados, con la comunidad educativa en general. Mencionaste algo muy clave delante de tu presentación, donde todos los niños tienen distintas habilidades características, ¿ya? De hecho, nosotros con mi colega, con el tío Mauricio, creamos un Got Talent del colegio y estamos en plena actividad donde los niños nos han enviado bastantes videos de canto y de baile. ¿Ya? Entonces, generamos bastantes actividades durante el año, también con el objetivo de que los niños puedan también aislarse un poco de lo que es la pandemia, un poco de distracción, que tengan momentos en familia de disfrutar. Entonces, tú creo que nos has dado unas herramientas esenciales, mensajes claros para nuestros padres, así que muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Queda abierta, obviamente, la invitación en otra oportunidad, porque creo que los apoderados tomaron conciencia de esto y la verdad que nos sirve mucho. Qué bueno, pues muchas gracias a ti, Alfonso, por invitarme.
Y bueno, les reitero que les voy a dejar ese material de apoyo, el libro en digital de Niños Optimistas y la guía del Ministerio para la Prevención del Suicidio. Te la voy a enviar a ti y ahí los papás que estén interesados en obtener este tipo de información, que se comuniquen contigo y tú ahí se lo difundes a tus apoderados. Así es que por ahí lo que necesito, también encantada de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Y nada, pues aquí estamos para poder colaborarles en lo que sea necesario. Muchas gracias también, Jenny, por parte mía. Bueno, llevamos una hora ya. Esto es importante para los apoderados y que cuenten con nosotros como colegio, que vamos a entregar algunas herramientas o consejos de repente a los estudiantes, y esta instancia que nos sirva para entender de parte de una experta y una persona que entiende mucho más las cosas que pueden ocurrir con los sentimientos de cada uno, y trabajar en ese sentido para mejorar las conductas y poder sobrellevar de mejor manera todas las situaciones que nos puedan ocurrir en el día. Así que nada más que agradecer al tío Alfonso por la gestión de esta charla, y gracias a los apoderados que están conectados hoy día también a esta segunda escuela para padres ya que llevamos en el Colegio Bosque de Alerce. Que estén muy bien. Chao, cuídense, gracias. Hasta luego, cuídense, hasta luego.